Asiento para dar inicio a nuestra primera temática de la jornada de la tarde. Por favor, los asistentes que están en la zona de la Greca, tomar asiento, que esta estará disponible en la hora del receso. También hacemos un llamado a los dueños de vehículos particulares, motocicletas y carros, que es bajo su total responsabilidad que los dejan en el parqueadero del Club Colombia. No siendo otro anuncio, en este momento damos inicio a la jornada de la tarde del segundo día del 10º Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Antes del inicio, desde el Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Universidad de Nariño, queremos dar a conocer la oferta posgradual e invitar a su inscripción. Nuestra oferta posgradual específicamente tiene especializaciones en Derecho Procesal Civil, Derecho Comercial, Derecho Administrativo, Derecho de Familia, Derecho Penal, Derechos Humanos, la maestría en Derecho Público y la especialización en Derecho Constitucional en convenio con la Universidad Nacional de Colombia. La mesa temática denominada El Derecho al Trabajo en Contextos Constitucionales está moderada por la doctora Luz Amalia Andrade Arévalo y que tendrá como conferencistas a la doctora Karena Caseles Hernández, el doctor Rolando Víctor Guerrero Tenganan, el doctor Samir Bonet Ortiz y el doctor Luis Alberto Torres Tarazona. Para iniciar esta mesa, queremos enunciar una frase de la Corte Constitucional. Dentro de la nueva concepción del Estado, debe entenderse la consagración constitucional del trabajo no solo como factor básico de la organización social, sino como principio axiológico de la Carta, y además que constituye la actividad libre y lícita del hombre que no solo contribuye a su desarrollo y dignificación personal, sino también al progreso de la sociedad. Sentencia C-107 del 2002, magistrada ponente Clara Inés Vargas. No siendo más, doctora Luz Amalia, le cedo a usted el micrófono. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta tarde para la exposición de temas tan importantes para nuestro estudio de la Facultad de Derecho, de los posgrados, de las especializaciones y para la vida cotidiana. Sabemos que el trabajo está inmerso dentro de todas las actividades del ser humano y por eso es la relevancia de estos temas. En esta mesa del derecho al trabajo en contextos constitucionales vamos a hacer una pequeña variación permitida por los organizadores del Congreso. En primer lugar, tendremos una conferencia magistral por cada uno de los ponentes que ya fueron enunciados, la cual durará 20 minutos. Posteriormente, habrá un panel entre los 4 conferencistas, de acuerdo a unas preguntas guiadas que vamos a realizar desde la coordinación de esta mesa. Iniciamos entonces y le damos la bienvenida a la doctora Karena Caseles Hernández, abogada de la Universidad Santo Tomás, doctoranda en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Doctora, el micrófono es suyo. ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, yo voy a hablarles de una ponencia que trabajé. No sé si ha sido posible poner las diapositivas, pero mi ponencia se llama Del trabajo y otras utopías, experiencias de mujeres reivindicando el trabajo como derecho. El objetivo de esta ponencia fue pensar experiencias que significan el reconocimiento del trabajo de mujeres y que yo consideré emblemáticas, y de cómo las organizaciones de mujeres han permitido que nosotros desde el derecho replanteemos categorías jurídicas que consideramos que
son categorías inmanentes que son difíciles de transformar y que sin embargo mujeres que comparten no solo el género como categoría, sino además el hecho de ser mujeres vulnerables que han hecho debates interesantes en relación con el trabajo, nos traen aquí. Entonces el itinerario que yo les traigo a ustedes es primero hacerles como una breve introducción y luego empezar con como el primer aparte que se llama del trabajo benévolo u otras paradojas del derecho, el segundo que se llama la tiranía del hogar, el tercero que es el cuerpo de las mujeres y el debate de la ilicitud, y el cuarto pues, punto es en el parque también hay sindicatos. Y finalmente, pues hacer como unas conclusiones preliminares. Entonces, la breve introducción tiene que ver con que voy a explicar las experiencias de 4 sindicatos de mujeres. Uno que es el más famoso, que es el de las madres comunitarias, que se llama Sintras y Obi. El segundo es el de las trabajadoras domésticas afrodescendientes, que se vincularon a través del primer sindicato de trabajadoras afro reivindicando derechos del trabajo doméstico, que se llama UTRAS. El tercero, que fue el primer sindicato de trabajadoras domésticas, de trabajadoras sexuales que existió en Colombia, que se llama Sintrasexco. Y el cuarto, que es un caso que a mí me parece muy interesante, que son unas trabajadoras informales que venden tintos en el Parque Berrío y que se llaman Azotintos. Como les decía, todas tienen en común haber puesto en la discusión pública aspectos vitales como los límites del trabajo benévolo, la remuneración del trabajo del cuidado, el hogar como empleador, las actividades sexuales pagadas y cuáles son los límites de la causa y el objeto ilícito, y la pervivencia de discriminaciones indirectas. Asimismo, de cómo pensar la posibilidad de reivindicar derechos de trabajadoras que no se encuentran subordinadas en una relación laboral. Entonces creo que si me da el tiempo, espero hacer una explicación de todos ellos. Yo siento que pensarnos el trabajo, que es algo que yo hago cotidianamente porque siento que una de las experiencias que ha atravesado mi vida y que atraviesa la vida de la mayoría de las personas es el trabajo, ¿no? Y al hacerlo, siento que a veces en el derecho estamos en posiciones muy ortodoxas sobre qué significa el derecho y por qué el derecho no puede salirse de ahí. Y el derecho del trabajo nos permite muchísimas cosas, pensarnos el derecho como emancipatorio, y yo creo que una apuesta de mi vida y de mi existencia es esa, porque no pensaría una vida distinta en el derecho si el derecho no emancipa, si el derecho no iguala, si el derecho no nos pone a todos en una misma situación simétrica, por lo menos. Entonces, el primer caso, el primer apartado que se llama el trabajo benévolo o la paradoja del derecho. En el derecho del trabajo existe una gran discusión sobre si todas las actividades que nosotros realizamos tienen que ser actividades remuneradas. Y entonces uno siempre se piensa es, si yo decido, por ejemplo, ayudar a una amiga todos los días a regar su jardín, ¿estoy en el marco de una relación laboral? Ese análisis o esa discusión de trabajo benévolo no es fácil. ¿Por qué? Porque de un lado está la propia concepción de que no es posible que el derecho se ocupe de mercantilizar todas las relaciones sociales. Es decir, no todo debe estar dentro del enfoque del derecho del trabajo. Y existen unas excepciones que el derecho ha construido y que se llaman trabajo benévolo. Y ahí encontramos, por ejemplo, que las actividades que realizan los familiares, las que realizan las actividades políticas, las actividades militantes, los trabajos amistosos, los de buena voluntad, no se encuentran encuadrados dentro del derecho del trabajo, es decir, escapa de la regulación jurídica. Pero esos tienen unos límites y los límites nos hacen preguntarnos cuándo sí y cuándo no debemos considerar que el derecho y el derecho del trabajo debe entrar a ocupar un lugar. Y siento que este ejemplo
de mujeres que se sindicalizan como madres comunitarias nos permite reflexionar sobre esto. Este es tal vez el primer sindicato de mujeres que existió en Colombia, que se armó en el año 1992, porque desde los años 70 en Colombia se planteó una política de cuidado que se intentó un poco como estructurar a partir de que las comunidades tuvieran parte en el desarrollo de los niños. Esas actividades fracasaron por 2 décadas y en el año 1986 se creó la posibilidad de que las mujeres de los barrios pudieran acoger a máximo 10 niños y darles alimentación y educación. Y estas mujeres empezaron a trabajar en esos barrios y en esos lugares y se encontraron con que el Estado empezó a fiscalizarlas y empezó a, digamos, a reclamar porque no cumplían horarios, porque los niños no estaban bien atendidos, porque los niños estaban perdiendo peso y las mujeres empezaron a darse cuenta que estaban ocupando todo el tiempo de su vida en una actividad que aparentemente era una actividad de apoyo o de ayuda a la comunidad. Y entendieron que lo que estaban haciendo era un trabajo igual de valioso que el trabajo que hacía una maestra o que hacía una persona que cuidaba a un niño y que era remunerada y que por tanto también debía ser remunerado. Y dentro de esas reivindicaciones también cuestionaban que el Estado hubiese puesto en ellas unos roles muy difíciles. ¿Por qué? Porque había niños que no llegaban bien alimentados y los recursos que les daban desde el Estado eran insuficientes para que esas madres les dieran de alimentar a esos niños y esas mujeres, que además eran mujeres pobres y vulnerables, tenían que sacar de sus bolsillos para dar de alimentar a esos otros niños. Y digamos que esto fue como, digamos en los 90 hubo una gran discusión sobre esto y se pensó que lo que existía ahí era una verdadera relación laboral. El Estado desde siempre dijo, no, eso es trabajo benévolo. Usted lo hace porque usted quiere apoyar a la comunidad. Y empezaron las discusiones sobre si efectivamente eso era así o no. Existen incluso constancias de la CEDAW en relación con el trabajo de las mujeres madres comunitarias, quien le señala al Estado como recomendación que entienda y comprenda que eso es un verdadero trabajo y que ese trabajo tiene que ser un trabajo remunerado y bien pago. Sus discusiones fueron discusiones relevantes para el derecho. Primero, sus reivindicaciones eran de reconózcame una relación laboral, porque aquí está la triada, prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, y además de eso, en sus pliegos de peticiones planteaban que las mujeres también tenían que, como ellas tenían que suplir la falta de Estado, pues que el Estado también se hiciera cargo de darle buena alimentación a los niños. Esas discusiones y esas contradicciones las empezó a resolver la Corte Constitucional a través de distintas decisiones. En mi criterio, las respuestas que ha dado la Corte Constitucional en materia de reconocer el trabajo de las mujeres madres comunitarias han sido contradictorias y a mi juicio deficitarias. En la primera decisión en la que habló de esto, que fue la decisión 628 del 2012, reconocía que efectivamente ahí sí existía la posibilidad de reconocer por lo menos seguridad social a estas mujeres que habían sido un poco como desconocidas por el derecho. Y en la segunda, que tal vez fue como el paso como más emblemático que dio la Corte, que fue en la T480 del 2016, la Corte consideró que ahí existían verdaderas relaciones laborales de 106 madres comunitarias que en ese debate demostraron que efectivamente no se trataba de un trabajo benévolo, sino de un verdadero trabajo que tenía que ser reconocido. Sin embargo, esa sentencia fue anulada por un auto posterior del año 2017 y en adelante la Corte vendría a tener una posición desde el trabajo benévolo. Y esa posición era más o menos como, ustedes lo único que requiere en este escenario es otro tipo de vinculaciones, pero las mujeres que estaban antes del 2014 no tendrían ese derecho. Esas discusiones nos dan cuenta pues que seguimos apelando a la emocionalidad de lo voluntario, que esas reivindicaciones que hicieron las mujeres en esos sindicatos pues son reivindicaciones que son necesarias para pensar el derecho y para pensar otras maneras del trabajo benévolo. El segundo.
El segundo caso, no me da tanto tiempo para poderles hablar de forma más pormenorizada, pero espero por lo menos terminar con tres de los casos. El segundo es el de la tiranía del hogar, y aquí yo un poco como planteo es la historia de las mujeres afrodescendientes que se vinculan para discutir que el hogar también es un empleador. Y las discusiones que estas mujeres hacen, que también son mujeres altamente vulnerables, es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que inició en el año 1995 y que negaba los derechos igualitarios de las mujeres que trabajaban en el hogar con las demás personas que trabajaban, era discriminatorio y por tanto inconstitucional. Estas mujeres, y un poco como lo que yo intento explicar, es que aquí es clarísima la feminización de la pobreza. La mayoría de las mujeres que se ocupan del trabajo doméstico son afrodescendientes, con bajos niveles de escolaridad, pobres, que no tienen mayores posibilidades de movilidad social y que encuentran en el trabajo doméstico una opción. Sin embargo, ese trabajo doméstico no cumplía con los requisitos del trabajo decente, y a través de esta organización sindical se impulsó el convenio 189 de la OIT, que luego fue reconocido y que hizo variar la jurisprudencia también de la Corte Constitucional en relación con las primas de servicio. Entonces, digamos que ahí yo pongo como unos ejemplos interesantes donde por qué el hogar no puede utilizarse como un argumento jurídico para negar derechos y por qué es necesario igualar o equiparar el trabajo de cuidado con los demás trabajos. Yo tengo como una premisa, y es que el trabajo de cuidado es el que sostiene la vida. Ninguno de nosotros en alguna parte de nuestra vida ha necesitado que alguien nos cuide. Y es tan necesario porque el trabajo de cuidado es el que hace que nos levantemos, el que nos alimenta, el que nos cuida en la enfermedad, y por eso es tan vital. Y por eso que estas mujeres afrodescendientes se hubieran reunido a hacer estas reivindicaciones y a decirnos a nosotros que estamos desde el derecho del trabajo, que se requieren relaciones simétricas y no discriminación, me parece muy valioso. El tercer debate que también plantean las mujeres y que yo planteo como el cuerpo de las mujeres y el debate de la ilicitud, tiene que ser con mujeres que se reunieron en Bogotá para armar un sindicato de trabajadoras sexuales. Y este, que es un tema bastante polémico, pero en el que yo siempre reivindico como la posibilidad de pensarnos el trabajo como es, ¿no? Y es como si es posible vender el cuerpo, y si nosotros finalmente en el trabajo, todos, sin discusión, vendemos nuestro cuerpo cuando estamos trabajando. Y entonces lo que yo considero es que estas mujeres que hacen trabajo sexual y que reivindican su trabajo como derecho, nos hablan de los límites que tiene el derecho del trabajo y el derecho constitucional para comprender qué significa trabajo decente y cómo comprender el trabajo en contextos constitucionales. Y hay una discusión muy relevante entre los modelos, y es que las formas que tanto en la T629 de 2010 como en la T109 del 2021, la primera de trabajo sexual y la segunda de modelos webcam, es el hecho de que en ambas se niega el reintegro a las trabajadoras por conceptos morales. Y entonces yo creo que en el fondo el derecho constitucional tampoco le ha dado la cara a este tipo de debates para decirnos si efectivamente reconocemos que el trabajo sexual es un derecho, ¿por qué no reconocer iguales derechos que el resto de las trabajadoras? Y el último, a ver si me alcanza el tiempo, es el de en el parque también hay sindicatos. Es una experiencia que a mí me parece muy valiosa en relación con 400 mujeres. Hay un parque en Medellín que es un parque muy famoso que se llama el Parque Berrío. En ese Parque Berrío existen unas mujeres que ustedes las pueden ver ahí, que se sindicalizaron en el año 2020 en plena pandemia. Estas mujeres encontraron que el sindicato era la mejor manera de hacer reivindicaciones sociales, y sus reivindicaciones son bastante interesantes y se encuentran en línea de discusiones muy trascendentes que estamos haciendo hoy en el mundo del trabajo, como renta básica universal, y el hecho de que estas mujeres consideran que es posible presentar pliegos de peticiones a las administraciones. Entonces, al hacer este pliego de peticiones, el municipio de Medellín se negó. ¿Cómo así que
400 mujeres vienen aquí a pedirme renta básica y además de eso a pedirme becas educativas, me vienen a pedir establecer protocolos de violencias de género, entonces yo no tengo la obligación de sentarme a hablar con ustedes. Y efectivamente hoy no está sentado hablándose ni conversando la administración pública con estas mujeres. Sin embargo, el papel o las reivindicaciones de estas mujeres para el derecho me parece relevante. Porque si bien existe una experiencia en Colombia, que es la UGTI, que es la Unión General de Trabajadores Informales, considero que esta es una de las primeras manifestaciones en que las mujeres consideran que es posible reclamar al Estado por mejores derechos sociales a través de la organización sindical. Y creo que esto nos saca del propio contexto que tenemos en el derecho del trabajo de pensar que la única manera o las únicas formas reivindicativas tienen que estar en el marco de una relación laboral. Entonces creo que también esta otra experiencia nos pone a pensar sobre sus límites. Y para cerrar, creo que hay varias conclusiones preliminares que uno podría sacar de este pequeño esbozo sobre estas experiencias. La primera es que hay una disputa sobre cuál es el campo en el que el derecho debe actuar y de qué manera el derecho constitucional y el derecho del trabajo tienen que ser eficaces y efectivos para proteger el derecho fundamental, el núcleo esencial, y de qué manera necesitamos una deliberación pública, consciente y necesaria de que el derecho no puede excluir a las personas que más necesitan de él, es decir, a las más vulnerables. Estos 4 ejemplos de sindicatos nos muestran que mujeres pobres, altamente vulnerables en términos económicos, nos han puesto a debatir sobre elementos centrales del derecho constitucional y del derecho del trabajo y nos invitan a una discusión pública sobre él. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carena. Excelente exposición. Temas para reflexionar. Constitucionalismo frente al trabajo de las mujeres. ¿Qué es la relación laboral? Temas para reflexionar. Bueno, continuamos entonces con el doctor Rolando Víctor Guerrero Tenganá, abogado de la Universidad de Nariño, administrador público de la ESAP, máster en Administración de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de México, doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, profesor actualmente de la Universidad de Nariño. Doctor Víctor. Hola. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Un honor y en verdad un placer estar aquí en este auditorio, en especial frente a mis estudiantes, a quien confío y a quien dedico tal vez esta ponencia. Miren. Mi ponencia tiene, ahí el cosito de… Mi ponencia tiene un título que es un poquito retador y es Desafíos del derecho heteropatriarcal de la seguridad social. ¿Sí? La tesis que voy a defender en este escenario argumentativo es que el derecho de la seguridad social tiene unos retos y una connotación heteropatriarcal que debe diseminar y debe obviamente fracturar. Para efectos de demostrar esa tesis, una tesis que he configurado en aras de 2 de mis grandes intereses de los últimos años, el derecho de la seguridad social y la teoría de género, que culmino en este ciclo académico ya como director del observatorio, que quiero manifestar que fue el mejor ciclo al frente del observatorio y que esperaría, ojalá que otra mujer tome las riendas de este observatorio. ¿Qué hice? ¿En qué partes dividiré mi plan argumentativo? En primer
En primer lugar, voy a hacer referencia a el concepto básico de seguridad social. Muchas y muchos de mis estudiantes lo comprenderán, pero quisiera hacer una matización al respecto de qué significa para mí la seguridad social. En segundo lugar, haré referencia al enfoque de género y a las teorías existentes en materia de género, desde las teorías liberales, pasando por las teorías marxistas, a las teorías culturales de género, a las teorías posmodernas y a las teorías queer. Para en la tercera parte pasar a ser una especie de retos desde estas teorías del enfoque de género al derecho de la seguridad social, terminar con 3 sentencias, cito, que me parecen súper importantes en el proceso de fisuración de ese derecho patriarcal de la seguridad social y dar algunas recomendaciones. Vamos con el primer punto y con la definición de qué es el derecho de la seguridad social. Tal vez si yo le pregunto a alguno de mis estudiantes me dirán o me recitarán el preámbulo de la Ley 100 de 1993 y me dirán que seguridad social es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos dedicados a paliar 2 tipos de contingencias, las derivadas de la incapacidad, la pérdida de la capacidad económica a través de un conjunto de medidas protectoras de carácter asistencial o de carácter económico, ¿sí? Pero esa es la definición más insulsa tal vez de seguridad social. Hice un proceso de entrevistas focalizadas con alguno de mis estudiantes para llegar a un concepto mucho más humano y menos heteropatriarcal de la seguridad social. Y les hice una pregunta que quiero que ustedes se hagan. Y fue la siguiente pregunta. En 6 palabras, dígame cuáles son 6 de sus más grandes temores. ¿A qué le teme? Por cada palabra un temor. Y cuando hice esa especie de sondeo, el resultado fue aquello que se devela en esta imagen. Le temo a la enfermedad, le temo a la soledad, le temo a la muerte, le temo a estar sin familia, le temo a estar sin casa, le temo al desamor, le temo al desprecio, ¿sí? Le temo a la violencia. Miren que si uno examina ese tipo de temores, los temores más significativos están representados en el esquema de la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Olvidemos el concepto del preámbulo de la Ley 100 de 1993 para decir que la seguridad social es ese derecho filantrópico que responde a las necesidades más inmediatas y vitales del ser humano. La muerte, la vejez, la enfermedad. Ojalá algún día atienda el desamor, ¿sí? A la vejez, a la muerte, a quedar sin familia, al desempleo y al fracaso. Eso es seguridad social. Seguridad social, acudiendo a Benjamin, a los existencialistas, ¿sí? Es la respuesta a las necesidades más urgentes y vitales del ser humano. Esa seguridad social hoy adquiere el máximo protagonismo. Esa seguridad social hoy tiene un rol muy importante en el esquema del derecho constitucional. El hoy y el ahora es el hoy y el ahora del derecho de la seguridad social. El ayer fue el protagonismo del derecho penal. El ayer fue el protagonismo del derecho privado. El ayer fue el protagonismo del derecho público. Las revoluciones francesa, inglesa, norteamericana hicieron eco de la necesidad del ser humano por garantizar la propiedad, que no es otra cosa que la arena del derecho civil. Determinar cuáles eran los cauces normativos de la arena de la acción penal, de la acción punitiva, ¿sí? O determinar cuál era la arena jurídica y los límites para el ejercicio del poder coercitivo del Estado. Pero hoy por hoy el ser humano, aunque esas necesidades no han sido satisfechas, aún el régimen de propiedad es fulgente, pero hoy por hoy el ser humano está centrado en 3 de sus necesidades vitales: su preocupación ante la vejez, su preocupación ante la muerte y su preocupación ante la enfermedad. Pero yo diría que el derecho de la seguridad social, incluso por fuera de estos 3 derechos, y me excusarán los laboralistas, las laboralistas, es mucho más importante incluso que el derecho del trabajo.
Y es mucho más importante que el derecho del trabajo, porque la fisionomía del trabajo se ha transformado producto de las políticas neoinstitucionalistas y flexibilizadoras. Hoy en día el contrato de trabajo a término fijo, doctora, hoy en día el derecho de asociación sindical es una excepción. Hoy las formas de enajenación de la fuerza del trabajo son flexibles. Hoy por hoy, el 30% de la población mundial, según la OIT, está desempleada. A diciembre del año 2022, el DANE reportó que de las 19.621 personas en Colombia, el 39.3% de la población vivían con menos de 11.800 pesos al día. 6 de cada 10 personas no tienen trabajo. El 63% de la población recibe menos del salario mínimo. La tasa de desempleo en enero estuvo en el 13.4%. El 60% del trabajo es informal. ¿Y qué tipo de socorro nos queda? Pues el del derecho de la seguridad social. Ese derecho que ha fisurado las barreras clásicas de la teoría del trabajo y de la empresa para configurar un sistema de pensiones y responder a la contingencia de la vejez, para configurar un sistema de salud y responder a la contingencia de la enfermedad, que ha creado un subsistema de riesgos laborales para responder a la contingencia de la enfermedad y del accidente laboral. Ha creado un sistema de servicios complementarios o sistema de protección social, lo llama el profesor González, hoy magistrado de la Corte Constitucional, para responder a ese tipo de exigencias. En 1991 el constituyente asumió ese tipo de compromiso, el compromiso por la seguridad social. Ahí está deprecado en el artículo 1, en el artículo, ¿cuánto voy? 8. En el artículo 1, en el artículo 25, en el artículo 53, en el 48 y en el 49 constitucional. Hoy por hoy tenemos una seguridad social que incluso se superpone y protagoniza los escenarios del derecho social por encima del derecho laboral. Y esa seguridad social es el reto del mundo contemporáneo. Pero esa seguridad social que hoy por hoy se forja igualmente como reto y como respuesta al esquema productivo, también tiene unos retos. El reto del envejecimiento. Dice la Organización Internacional del Trabajo que a 2030 el 27% de la población estará en condición de vejez. ¿Y eso qué significa? Significa que a 2030 nuestros sistemas pensionales no serán sostenibles. En este momento son sostenibles porque la curva de envejecimiento y la curva de sustitución está invertida y la pirámide es sólida. Hay más jóvenes que viejos. En 2030 será mayor la población vieja que la población joven en capacidad productiva. Esa seguridad social tiene un segundo reto, la disminución de las tasas de fecundidad. Con algo de espíritu jocoso les he dicho a mis estudiantes que se reproduzcan, porque de eso depende la garantía de mi pensión de vejez. Y es verdad, porque al año 2022, observen, el 28.4, hay una reducción del 28.4 de los nacimientos frente a aquello que sucedió en el año 2005. Y si las personas no se reproducen, no hay fuerza laboral. Y si no hay fuerza laboral, no hay relevo laboral y no hay sostenibilidad del sistema pensional. Hay mayor demanda de los servicios de salud, ¿pero por qué? Porque resulta que después de las innovaciones tecnológicas, la expectativa de vida está en 74 años. Y sucede que, bien o mal, las estadísticas muestran que en una persona entre 3 y 7 años cuesta 7 veces menos que aquello que cuesta para el sistema de salud una persona en estado de vejez. La seguridad social está expuesta a la desfinanciación, obviamente, la desfinanciación de los fondos públicos, a la desestructuración de los sistemas informales de asistencia. De antaño, cuando usted se enfermaba, tenía un núcleo familiar amplio que soportaba sus contingencias sociales. Hoy no. Hoy tiene un núcleo familiar, familias unipersonales, ¿sí?, que recurren inmediatamente a los esquemas de seguridad social y esas medidas informales se han diseminado. Pero frente a todos estos retos, que son los retos de la seguridad del patriarcado,
¿sí? Hay unos retos contrapatriarcales, porque la seguridad social, defiendo, fue hecha y creada por hombres y para hombres. Porque la seguridad social es hija de un mundo del trabajo creado por hombres y para hombres. Es por eso que en el mercado del trabajo la psiquis y la fisis determinan las condiciones del trabajo. El trabajo es lineal, el trabajo está configurado sobre la fisis del hombre, no sobre los ciclos reproductivos de la mujer. Por esa razón es tan escandaloso en este momento el proyecto que cursa, ¿sí? Y al cual usted, doctor, le ha hecho un seguimiento muy interesante desde el Observatorio Laboral sobre la licencia por ciclo menstrual. Suena escandaloso y no debiera sonar escandaloso, porque no es nada más sino que el posicionamiento de la mujer y la desestructuración en ese mundo del trabajo que imaginamos los hombres para los hombres. La seguridad social parte de la división natural del trabajo. Creen que los hombres somos los indicados para trabajar y las mujeres para asumir labores de cuidado en el hogar, ¿sí? Y labores del cuidado en un hogar que ha sido determinado como un hogar, como espacio de paz. Y no es un espacio de paz. Y el hogar es el espacio en donde se tejen las relaciones más antinómicas de poder y de trabajo. Y tan antinómico que el 38% del PIB es generado por trabajo en el hogar y trabajo no remunerado. Es una seguridad patriarcal porque la economía del cuidado no es valorada y es una seguridad social heteropatriarcal porque se acoge a la biopolítica y a la fisionomía del capitalismo y el capitalismo forjado sobre el cuerpo y la psiquis de los hombres. Por esa razón a esa seguridad social hay que inyectarle teoría de género. Por eso a esa seguridad social hay que deconstruirla en sus masculinidades. Por eso a esa seguridad social hay que inyectarles teorías feministas. Y por eso dentro de los currículos y dentro de la arquitectura de la seguridad social, el estudiante debe comprender qué es la teoría feminista liberal, cuáles son los retos de la teoría feminista marxista, cuáles son los retos de la teoría queer, porque todas ellas cuestionan el biocapitalismo heteropatriarcal, el trabajo en función del hombre y la protección social en función del hombre. Traía todo lo de teorías feministas, pero es que nos recortaron el tiempo por el cambio. Entonces, vamos ahora con esa seguridad social que se pone en jaque. Y una seguridad social que aunque se pone en jaque, ha sido contrapuesta en jaque por una sentencia, cito, de la Corte Constitucional, que me parece que desestructuran ese esquema. La primera, familias poliamorosas. Sentencia SL 2151 del 2022. El heteropatriarcado nos enseñó que nos debíamos amar hombre y mujer. Así lo reza el artículo 42, pero usted puede amar 2, 3 y 4 personas. Y eso no le conviene al capitalismo. Pero la Corte Constitucional en una sentencia emblemática reconoció pensión de sobrevivientes para parejas poliamorosas. La seguridad social también ha hecho un ejercicio de deconstrucción y en la sentencia SU 440 reconoció derechos pensionales para población trans. Y permite que una persona que se autoidentifique como hombre o mujer, no de acuerdo a su sexo, sino a la identidad de género, ¿sí?, acceda al sistema de seguridad social para cumplir su edad o a los 57 o a los 62 años, según cómo se identifique. Es una seguridad social que también ha contenido los embates del capitalismo y del heteropatriarcado. ¿Recuerdan ustedes la sentencia C-410 del 94? Una sentencia curiosísima en donde un hombre demanda la norma constitucional que diferenciaba la edad hombres-mujeres para decir que la edad debiera ser igual, sujetarse a los cánones de la igualdad formal, inciso segundo del artículo 13. Y la Corte Constitucional, con espíritu refulgente, revolucionario, subversivo, en el mejor de los sentidos subversivos derridianos, dijo que la edad se debía conservar porque las condiciones del mercado de trabajo así lo ameritaban y porque no se podía aplicar igualdad formal sino igualdad material, y hay que reconocer los roles de la mujer en el mercado del trabajo, su discriminación histórica.
conservó el tema de edad. O la afiliación a salud para parejas del mismo sexo, porque se estimaba que si yo estoy con una pareja del mismo sexo, no puedo, ¿sí?, obviamente afiliarlo, y la sentencia C811 admite ese debate. Pero aunque han sido fuertes los esfuerzos por deconstruir el derecho de la patriarcal de la seguridad social, aún nos quedan retos. Primer reto: la seguridad social debe ser asumida como una arena interdisciplinar. La seguridad social, haciendo eco a una frase de uno de los historiadores más bellos, ¿sí?, y cuyos textos son de lo más exquisito, un historiador indio, Sanjay Subrahmanyan, un textico que se titula History Speaks Many Languages, ¿sí? Yo diría, o cambiaría eso para decir, Social Security Law speaks in many languages, para decir que la seguridad social no habla solo en función del derecho, sino también en función de la economía, en función de la teoría de género, en función de todas las arenas que se fundan. Tiene un segundo reto, y es que en la seguridad social hay distribución. La seguridad social es el camino y la senda para una agenda distributiva del Estado social y democrático de derecho. No hay otra senda más hermosa y no hay otra senda más prolija y más estratégica que la de la seguridad social para distribuir las cargas entre población económicamente activa y no, entre enfermos y no, entre las personas que padecen una enfermedad y aquellas que no, entre quienes tienen el desempleo y no. Bien lo decía la profesora Elena Alviar y la profesora Isabel Cristina de Jaramillo, dos de mis grandes mentoras en el doctorado en Derecho, que el derecho es o funciona en razón de la distribución. Donde hay derecho, hay distribución. Donde hay derecho, hay naturalización. Y donde hay naturalización, usted debe poner el espíritu de la sospecha, ¿sí?, para desestructurarla. La seguridad social reclama un activismo judicial para, desde la arena de la judicatura, transformar obviamente esta condición del derecho. La seguridad social reclama la deconstrucción también de nuestras masculinidades. Cuando entré como director del observatorio, manifestaban que por qué había asumido esa opción. Ser director del observatorio no fue una opción, fue un deber. A los hombres nos corresponde el deber de asumir las discusiones sobre género, de deconstruir nuestras masculinidades y de hacerlo desde nuestras arenas disciplinares y jurídicas. Porque, como bien también lo menciona Derrida, ¿sí?, el derecho y las categorías se deconstruyen desde su origen, desde su arena técnica. A esa seguridad social también le hace falta responder a nuevas contingencias. Muchos de los chicos a los cuales les pregunté ¿a qué le temía más? No le temen a la muerte, no le temen a la vejez, no le temen al desempleo. ¿Saben a qué le temen? A la soledad. Y es también una prestación sobre la cual debiera pensar el derecho de la seguridad social. ¿Por qué no? Porque la seguridad social no puede seguir siendo pensada por hombres y sobre la razón. También puede ser pensada por seres humanos desde la sensibilidad. Y finalmente, hay que desnaturalizar las condiciones de vejez y de enfermedad. La vejez no es la pérdida de la capacidad económica. La vejez en cada tipo de escenario debe ser reevaluado sobre su incorporación o no al mercado del trabajo. Igual la enfermedad. Se ha estereotipado que la enfermedad es la condición de no acceso al esquema productivo. Y no, la enfermedad puede estar en su psiquis y la enfermedad, de acuerdo como lo define la OMS, es una condición de bienestar más que una condición, ¿sí?, de validación ante el capitalismo. Con esto finalizo esta presentación. ¿Sí me queda tiempo? ¿No? No, ya. Con esto finalizo esta presentación. Agradecer a todas y todos ustedes esta maravillosa y bella oportunidad. Muchas gracias, doctor Víctor. Excelente exposición. Continuamos ahora con el doctor Samir Bonet Ortiz, docente de la Universidad Libre, seccional Cúcuta, especialista en Derecho Laboral, doctor en Derecho, miembro del Instituto Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal. Doctor Samir.
Muy bien, buenas tardes. Primero que todo quiero expresar un saludo cordial a la organización de la jornada, al doctor Leonardo, al doctor Cristian, al doctor Omar y un saludo muy especial a todo el equipo logístico. A veces los olvidamos, pero son las personas que hacen posible este tipo de eventos. Por supuesto, un saludo especial a la doctora Isabel Goyes por el reconocimiento que se le hace a toda una vida académica. Bien podría estar ella sentada en esta mesa también a la que pertenece. Bien, hemos preparado unas diapositivas, la ponencia la hemos titulado La transformación del derecho al trabajo a partir de la Constitución de 1991. Yo quiero precisar algo que dijo la doctora Carena sobre que uno vende el cuerpo en el trabajo. Yo no estoy muy de acuerdo, pero si vamos a aceptar que es así, yo quiero precisar que al menos yo lo vendo de aquí hacia arriba, a lo mucho, ¿sí? Quiero dejar eso claro. Muy bien, vamos a tratar estos puntos que vemos aquí en pantalla. El tema es muy amplio. Yo voy a tratar temas más desde lo clásico del derecho laboral, frente a las presentaciones anteriores, como las hemos visto, y como el derecho laboral es tan amplio, para lo cual el doctor Cristian debiera hacer otro congreso exclusivamente para este tema, hemos seleccionado dos temas. Como nosotros sabemos, el derecho laboral se regula y se estudia dividido en dos partes, una parte individual y una parte colectiva. De la parte individual hemos elegido el tema que mayor desarrollo ha tenido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es la estabilidad laboral, creemos nosotros. Y de la parte colectiva, la libertad sindical, un tema polémico sobre el que adelanto que tengo algunas reservas que voy a plantear acá y que más adelante en alguna ronda de preguntas vamos a complementar. Entonces, antes hay que decir qué significa el trabajo en la Constitución política. El trabajo significó algo antes de la Constitución política y significa hoy otra cosa, totalmente diferente. Digamos que el trabajo tiene una cuádruple condición o categoría en la Constitución. Primero, es un valor, así lo dice la Corte Constitucional a partir del preámbulo. Es un principio, léase el artículo primero, es un derecho fundamental y además es una obligación social. Si uno se pone a revisar la Constitución política, encuentra que muy pocas cosas tienen al menos la categoría de valor, principio y derecho fundamental. Que algo sea derecho fundamental es mucho, pero el trabajo además es un valor fundante y un principio del Estado Social de Derecho. Significa que si eso es así constitucionalmente, tiene que incidir en un ordenamiento jurídico previo contenido en el Código Sustantivo y en otras leyes a partir del año 50 al menos. Entonces, nos vamos dando cuenta que realmente la Constitución, y es la tesis que vamos a defender, que además parece obvia, y es que en efecto el derecho laboral se transformó a partir de la Constitución política. Vamos a desarrollar estos puntos. Primero vamos a decir cuál era el estado de estos dos principios, estabilidad laboral y libertad sindical, y vamos a decir luego cómo es hoy el tratamiento de estos dos. Rápidamente, ¿qué pasaba con la estabilidad laboral? Primero, siempre se ha reconocido, antes y después de la Constitución política, que la estabilidad es un derecho relativo, no absoluto. Ningún trabajador es inamovible, pero ocurría que en el caso que queremos tratar nosotros, que es el de las embarazadas, y ahí ayer hubo una charla sobre feminismo muy importante, uno podría empezar a decir, si bien ese discurso no estaba apropiado en aquel tiempo, el derecho laboral tal vez es la primera rama del derecho que implícitamente lo incorporó, pero lo incorporó por una cuestión de humanidad, de respeto de la condición de la mujer, por querer igualar en el trabajo al hombre y a la mujer, más allá de todo ese discurso valioso que hoy justifica el feminismo y todas estas corrientes. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Que el Código Sustantivo del Trabajo garantizaba la estabilidad a la embarazada, estableciendo que para ser
despedida, el empleador debía solicitar una autorización al Ministerio del Trabajo y que si no lo hacía y la despedía, la sanción era pagarle 60 días de salario. Esa norma se demanda ante la Corte Constitucional en el año 97. La Corte dicta una sentencia, la C-470 de ese año, y llega a una conclusión bien importante, y es que no puede declarar inexequible la norma porque desaparece esa mínima protección. Pero entonces acude al concepto de sentencia modulada. La declara exequible con la condición de que se interprete de otra manera, en el sentido de que si el empleador despide sin obtener autorización del Ministerio del Trabajo, ese despido será ineficaz y la trabajadora tendrá derecho al reintegro. Pues eso rompió el esquema del código y tanta fue la transformación que la Corte Suprema de Justicia tardó entre el año 97 a 2015 para aceptar esa tesis, porque la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la Corte Constitucional solo podía declarar exequible o inexequible. Como la norma fue declarada exequible, solo que condicionalmente, la norma seguía siendo exequible. Y la Corte Suprema mantuvo durante todo ese periodo una tesis opuesta. Hoy ha recogido el criterio de la Corte Constitucional y las cosas han cambiado un poco. ¿Qué ocurría con la libertad sindical? Vamos a limitarlo a 2 puntos por cuestiones de tiempo, pero son las 2 que consideramos más relevantes. Primero, existía una prohibición en el código originario, en el código del 50, en virtud de la cual no podían existir 2 o más sindicatos en la misma empresa. Y la segunda era que un trabajador no podía afiliarse a más de un sindicato. La lógica de esto fue que el sindicalismo se basa en ese axioma de que la unión hace la fuerza. Luego, si estamos todos trabajando acá en una empresa y nos dividimos en grupos pequeños, no vamos a ser tan fuertes como si tuviéramos un solo sindicato. Esa es entonces, es el estado antes de la constitución de estos 2 principios. Vamos a adelantar acá. Bien, la estabilidad laboral. La sentencia que ha dictado la Corte a la que hemos hecho referencia, la C-470 de 1997, se basa en lo siguiente. La Corte consideró que esa protección de pagarle 60 días a la trabajadora en caso de ser despedida sin autorización del Ministerio del Trabajo realmente no era ninguna protección. Al empleador le bastaba despedirla y pagarle el equivalente a 2 meses de salario. Entonces lo que la Corte hizo fue buscar la solución en la Constitución política. La Corte encontró al menos 4 fundamentos. Primero, la Constitución protege a la mujer, asiste a la mujer. Segundo, hay una relación muy importante entre la maternidad y la vida. Tercero, si se protege la maternidad, también se protege a los menores. Y por cuarto, de forma específica, la Constitución expresamente protege la maternidad. Esos fueron los 4 postulados de una forma muy sintética para simplemente enunciarlos, que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para declarar esa constitucionalidad condicionada del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Bien, ahora vamos, porque ya había adelantado un poco sobre ese tema, y vamos a la libertad sindical, que es donde queremos dejar una crítica un poco más fuerte, por así decirlo, más radical. Hay un convenio muy importante en la OIT, que es el convenio 87 del año 48 sobre libertad sindical. Ese convenio establece que los trabajadores tienen libertad de crear las organizaciones sindicales que consideren y que también los trabajadores pueden afiliarse a los sindicatos que a bien tengan y que los sindicatos tienen plena libertad para autogobernarse, es decir, que los estados no pueden intervenir en el manejo de los sindicatos. Uno se pone a pensar, doctora Isabel, y pocos grupos sociales en la vida tienen tanta libertad. Hasta a Juan Sin Tierra, por allá en 1215, le impusieron unas reglas de juego. Todos estamos sometidos a unas reglas. Incluso tenemos un reglamento del Congreso, de este Congreso que nosotros hemos violado parcialmente. Claro, con autorización en parte del doctor Cristian, hemos cambiado el formato. Pero según la OIT, los sindicatos se gobiernan por sus propias reglas y el Estado no puede intervenir. Casi que el Estado no puede imponer mayores limitaciones.
Y no crean mal, yo preguntaría a mis compañeros, ¿quiénes pertenecen a un sindicato? Luis Alberto. ¿Y del auditorio alguien pertenece a un sindicato? Bueno, pues yo que estoy haciendo esta crítica, no lo tomen a mal, yo pertenezco a un sindicato. Claro. Es más, tengo fuero sindical. ¿Tiene usted fuero sindical? Soy un privilegiado. En ese auditorio de cerca de 800 personas, creo, soy el único con fuero sindical. Pero tengo cierta visión crítica de esta postura de la Corte. Y vamos a ver por qué. Las normas se demandan, artículo 357, no es posible que exista varios sindicatos de empresa, y el artículo 360 del Código Sustantivo, no es posible o está prohibido que un trabajador se afilie a más de un sindicato. Estas normas se demandan ante la Corte y la Corte hizo lo que tenía que hacer, comparó la ley colombiana con el convenio 87. El convenio 87 señala que esa libertad es casi que absoluta y la Corte declaró inexequibles las dos normas. Desaparecieron esas dos prohibiciones. En teoría uno dice maravilloso porque nuestro sistema legal se pone a punto con el sistema convencional, es decir, con los convenios de la OIT. Y si algo viene de la OIT, debe ser bueno, porque en la OIT confluyen los actores del trabajo, del mundo del trabajo. Es la única organización que se conforma no solo por representantes de los estados que hacen parte de ella. Si vamos a la ONU se conforma solo por representantes de los estados, la OEA y así todas, pero en la OIT están los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. A eso se le llama tripartismo y el tripartismo es la esencia de la OIT. Un convenio se aprueba en la Conferencia Internacional del Trabajo si se obtiene el voto de esos tres actores. Entonces, si algo viene de la OIT, eso debe ser bueno en principio. Y a pesar de que internamente hay discusiones muy fuertes, pues finalmente se llega al concepto unánime. ¿Cuál es la cuestión acá? Tal vez la OIT no lo previó y la Corte Constitucional no lo consideró y son los efectos negativos que tienen estas dos sentencias. ¿Cuáles son? En teoría, y digámoslo mejor, en realidad, en la práctica, a partir de las sentencias, los trabajadores pueden crear el número de sindicatos que deseen, sin ninguna limitación. Vamos a lo práctico. Esta es una empresa y yo soy el representante legal y ustedes son todos mis trabajadores, 800 trabajadores. Lo que se buscaba con el sistema del código originario era que ustedes constituyeran un sindicato, la unión hace la fuerza. Si todos se paran y me dicen, empleador, vamos a negociar estas condiciones, debo prestarles atención, porque detienen la producción. Esa es la fuerza que tiene el sindicalismo. Pero resulta que ahora con la sentencia de la Corte, en ese sindicato de 800, solo 10, la junta directiva y 2 más, tendrán fuero sindical. ¿Sí? Solo ellos. Y ellos gozarán de permisos y tendrán una protección especial. Pero resulta que a alguien se le ocurre, leyendo la sentencia de la Corte, decir, ¿por qué no creamos varios sindicatos? ¿Por qué no formamos en lugar de uno, formemos 10 sindicatos? Y nos vamos reuniendo de a 25. Formamos uno grande y hacemos pequeños sindicatos de a 25. De tal forma que si tenemos 10 sindicatos, vamos a tener 250 directivos sindicales, con fuero, con permisos sindicales, muchas veces permanentes. Pero ese no es el problema. Pueden presentar 10 pliegos de peticiones y yo debo sentarme a negociar 10 veces con ustedes. Imagínense el esfuerzo que le cuesta al empleador y también al sindicato afrontar una negociación colectiva, tiempo, esfuerzos, pasiones. Ahora hacerlo por 10. Y de pronto los trabajadores creen que se van a beneficiar de las 10 convenciones. Eso hay que decirlo claramente, no es así, solo de una. Porque en el sector privado no es legal o no está legalmente, no es obligatorio mejor que se unifique la negociación, es decir, que los 10 pliegos deban, como en el sector público, adelantarse en una sola negociación. Miren este ejemplo, no son especulaciones ni son solo posibilidades.
El doctor Luis Alberto me decía en el Ministerio del Trabajo, 14. Ministerio del Trabajo, qué ironía, 14 sindicatos. El INPED, 76 sindicatos. Para el año 2016, ojo con esto, 2016 la Contraloría hace un hallazgo en el INPED. Prende la alarma, en el INPED hay 76 sindicatos, pero a la Contraloría no le interesaba el tema sindical como lo estudiamos acá. El problema es que de esos 76 sindicatos, pues habría 10 dirigentes, algunos con permisos sindicales permanentes. Permiso sindical permanente, recuerden los estudiantes, es que no trabajo, no presto el servicio. Soy trabajador, tengo todos los beneficios, pero no presto el servicio. Y viajo en primera clase, además. ¿Listo? El problema, ¿qué hace el INPED? ¿Qué custodia? Las cárceles. Y el problema fue que se estaba presentando una cuestión de seguridad por posibles fugas de privados de la libertad, producto de un abuso en el ejercicio de la libertad sindical. Entonces, yo quiero plantear acá, y ahora lo vamos a discutir, y es que más allá del convenio y de la sentencia de la Corte, hay que tener mucho cuidado porque esa no es una cláusula abierta para crear sindicatos a diestra y siniestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien hemos avanzado desde el derecho laboral hacia lo constitucional, como en el primer caso de la estabilidad laboral, que es maravilloso, porque incluso ya no se protege a la trabajadora embarazada, se protege a la embarazada, más allá del tipo de vínculo que tenga, si está vinculada con un contrato de prestación de servicios, una cooperativa de trabajo asociado, un contrato de aprendizaje, cualquier tipo de vínculo va a estar protegida. Pero el tema de la libertad sindical, a pesar del avance teórico de que estamos de acuerdo al convenio, en la práctica tiene unos efectos negativos. Yo quiero terminar ya con dos imágenes, vamos a ver si las puedo pasar, y es lo siguiente: a veces en el derecho laboral se lanza un discurso proteccionista que existe, que no se discute, pero creemos que seguimos en esta época. 1934, se llama Manifestación, una pintura de Berni muy conocida. Hoy todos los trabajadores no estamos en esta condición. Seguramente muchos sí, y a veces hasta peor, tal vez. Y esta otra, tampoco todos los trabajadores somos así. Pareciera que cuando se habla del derecho laboral se tratara al trabajador, y perdónenme la expresión, como un bobito, como si no pensara, como si no pudiera discutir, y tal vez algunos estén en esa condición, tal vez algunos, pero no todos, no todos. Luego ese discurso del derecho laboral, y lo digo yo que soy apasionado y enamorado del derecho laboral, tiene que empezar a analizarse, porque parece que seguimos trabajando sobre dogmas que, si bien fueron muy importantes y que se mantienen en gran parte vigentes, hay cosas que debemos revisar. No todos los trabajadores están en esa condición, como tampoco todo empleador es malo, ni todo trabajador es bueno. Y lo vamos a seguir hablando de pronto ahora en el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samir. Excelente exposición. Continuamos entonces con el doctor Luis Alberto Torres Tarazona, doctor honoris causa de la Universidad Privada de Ica en Perú, doctorando en Derecho, máster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, director del Observatorio en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, conjuez de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar, una pequeña aclaración. Este panel no es ni para apología a la reproducción, como dijo de uno de los panelistas,
Este panel no es para trabajar de una parte a otra. Nosotros queremos mostrarles a ustedes, y la idea de todos aquellos que están presentes es que ustedes entiendan un poco mejor cómo el mundo del trabajo desde el derecho constitucional hoy está presente en cada momento de la vida. Por supuesto, gracias a la Universidad de Nariño. Por supuesto, gracias, doctor Cristian, por la invitación, doctor Leonardo, y a nuestros panelistas que nos acompañan, doctor Samir, doctor Carena. Sabemos que tiene muchas ocupaciones en la Corte, pero qué bueno que saque tiempo para estos espacios. Doctor Víctor, que traiga a sus estudiantes y les enseñe, como lo hacemos todos los profesores, la importancia del mundo del trabajo. Y por supuesto, y quiero que ustedes me ayuden, creo que ya lo hicieron, pero vale la pena que le demos un aplauso, doctora Isabel Goyes, por lo que usted ha hecho en el mundo del trabajo. Nosotros estamos un poco distantes, la mayoría vivimos en Bogotá, pero las letras, las palabras de la doctora Goyes nos acompañan y profesores como yo las citan en sus libros. Por eso, gracias. Y por supuesto a todos ustedes que se han tomado la molestia de estar estos días y de escucharnos. Yo les voy a hablar de la importancia de la seguridad social y de un concepto desde la Constitución Política del 91, el constitucionalismo social. Miren, firmamos un nuevo pacto hace varios años, pero ese pacto que se realizó no solamente tiene un enfoque económico, no tiene solamente un enfoque político, a la vez también tiene un enfoque, y ese enfoque es de naturaleza social. Y así lo ha dicho la profesora Liliana Estupiñán cuando habla de enfoques, así lo ha dicho el profesor Rubén Martínez Dalmao cuando dice que las constituciones tienen enfoques verdes. Pues también esta constitución en más de 37 artículos nos va a hablar de derechos sociales, no solo ese capítulo segundo. Manuel Atienza diría, esos elementos de los derechos sociales, esos elementos del socialismo, esos principios donde se piensa en el otro, donde la solidaridad está presente. Y como sé que no me va a alcanzar el tiempo porque queremos discutir y contribuir a la discusión, algo que recojo de las anteriores ponencias. Miren cómo la doctora Carena nos hablaba de algunos grupos de mujeres. Miren cómo el profesor Víctor nos decía la importancia de que las normas simplemente son heteronormativas, o cómo el profesor Samir nos hablaba de los sindicatos. Hoy, desde la Corte Constitucional, se habla de categorías sospechosas. Cuando estamos frente a al acceso a la administración de justicia, a una acción judicial ordinaria, laboral, lo que podemos nosotros es tener en cuenta elementos que antes no se calificaban. Perdón, y lo digo de una manera diferente. Mujer, negra, pobre, ¿sí? Trabajadora del servicio doméstico. Ese caso de contrato realidad en otro momento solamente se resuelve frente al principio de primacía de la realidad sobre las formas o conforme a la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero hoy, cuando el constitucionalismo permea el mundo laboral, permea la seguridad social, el trabajo de las personas que nos acompañan, como la doctora Luz Amalia, se ve direccionado a que no solamente se resuelva con el Código Sustantivo del Trabajo o con el Código Procesal del Trabajo, sino también con la Constitución Política y la vasta jurisprudencia de la Corte Constitucional. Hoy ya muchos jueces en Colombia están aplicando estas categorías sospechosas y lo que empieza aquí es a hablarse de la carga dinámica de la prueba. Este pacto que se firmó, pues olvidó los derechos sociales. Recuerden que para el constituyente solamente fueron importantes los primeros 42 artículos y quedó los derechos sociales en Colombia en el látigo, donde se llenan de polvo. Y de allí, perdón, y tengo
Y de allí que algo que muy rápido vamos a decir, porque ya lo dijo el doctor Víctor, es la importancia del trabajo, de la seguridad social y de los derechos sociales. Necesitamos protección de derechos y protección de libertades. Y eso es lo que hacen los derechos sociales en su categoría de derechos humanos. Conforme a lo anterior, en estos pocos minutos, lo que yo quiero mostrarles a ustedes es que en Colombia existe el constitucionalismo social, no solamente reflejado en el derecho del trabajo, también en la seguridad social, pero también de diferente manera en los diferentes artículos que tiene la Constitución. Y de allí que hayamos generado una pregunta: ¿existe en Colombia constitucionalismo social? Por supuesto. Para ello haré una pequeña introducción a la seguridad social, porque el doctor Víctor ya fue muy expresivo. Y luego abordaremos qué se entiende por constitucionalismo para arrimar a unas conclusiones. Los sistemas de seguridad en el mundo toman importancia porque lo que quieren es proteger. Actualmente no solamente como modelos de aseguramiento, sino protección como necesidades. Y miren que ahí les chiveo algo, es una de las formas como el proyecto de reforma pensional y laboral está en este momento. El doctor Samir ya lo dijo, el derecho laboral se transformó, pues la seguridad social también se ha transformado. En 1917, en la Constitución de los Estados Unidos de México, se elevó a rango constitucional lo que para ellos era la previsión social, una norma de utilidad pública, lo que para nosotros entendemos seguridad social. Pero lo que se va a introducir es darle la categoría de derecho. Y ahí, excúsenme, y hago referencia también a la reforma actual. El artículo primero de la reforma actual del proyecto pensional dice que la pensión es un derecho. Y ustedes dirán, es que claro que es un derecho, está en el artículo 48 constitucional. No, no ha sido así. Simplemente los estados la reconocen como una suma económica, como una prestación. Y decir que es un derecho es tener la categoría de derecho subjetivo. En palabras de Rodolfo Arango o de Gregorio Robles o del doctor Rubén Martínez Dalmau, es esa posibilidad de exigir la seguridad social. Esas sentencias que nos citó el doctor Víctor o esas sentencias de estabilidad que citó el doctor Samir, es exigirle al Estado y lo podemos exigir las personas naturales. Eso es lo que significa que sea un derecho subjetivo. Pero además, desde sus características, es un derecho irrenunciable, imprescriptible. Los derechos humanos no se invalidan con el paso del tiempo. Y lastimosamente, las normas sustantivas y procesales, cuando hablan de derechos laborales, de seguridad social, de derechos sociales, les ponen un término prescriptivo. Eso es derecho civil. El maestro Ernesto Forero y Marcel Silva dirían, es que tenemos que dejar el derecho civil en su lugar, porque cuando se hablan de derechos sociales, se hablan de obligaciones de naturaleza social que no deben prescribir. Y esas son las características que van a impregnar cada una de las decisiones en el mundo del trabajo. Pero si yo les preguntara a ustedes si la seguridad social como derecho social es un derecho fundamental, yo creo que todo el auditorio diría que sí. Pero la doctora Carena nos diría, dependiendo del momento histórico, porque fue la jurisprudencia, la Corte Constitucional, la que durante algunos momentos le negó esa importancia para luego reconocer la conexidad como forma. Y hoy, a partir del año 99 o 2000, darle la verdadera categoría. Si es un derecho social, si es un derecho constitucional y es fundamental, pues sus componentes son diferentes. No es ir a la EPS para que nos nieguen la asistencia. No es esperar 5, 10 o 20 años para que nos reconozcan una mesada pensional. Es entender que al frente está la persona humana y que lo que requiere es que el Estado de forma eficiente
efectiva y eficaz brinde un derecho. Y por supuesto, recuerden esa categoría de derecho subjetivo. Pero además, los instrumentos jurídicos internacionales nos establecen qué categoría tiene la seguridad social. Derecho humano, derecho internacional de los derechos humanos, cobertura de las necesidades, como dice Josepat, y muy relevante, la protección de necesidades vitales. Claro que sí, doctor Víctor, tenemos nuevos retos dentro de la seguridad social. Las normas son heteronormativas, pero la Corte Constitucional hace muchos años, la Corte Suprema de Justicia en estos últimos años nos ha mostrado una seguridad social diferente. Colombia fue condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2016, caso Duque versus Colombia. Nos condenaron por no reconocer una pensión a una pareja homosexual, a una pareja gay. En el año 2007, la vasta jurisprudencia de la Corte Constitucional determinó que tienen igualdad de derechos las parejas homosexuales que las parejas heterosexuales. Pero la Corte Interamericana dijo, pero para el momento de los hechos, Colfondos no reconoció igualdad a parejas homosexuales. Pero ya hemos avanzado. El doctor Víctor mostró pensiones para parejas trans. La Corte hace muy poco resolvió problemas de licencia maternidad cuando los grupos son homoparentales. La seguridad social se ha transformado. La Corte Suprema de Justicia, en sentencias a manera de ejemplo, como declara Cecilia Dueñas, determina que en pensiones de sobrevivencia la convivencia puede hasta variar si la mujer ha sido víctima de violencia, si la mujer ha sido víctima de maltrato. ¿Y qué es todo ello? Pues nuevos elementos que encontramos desde los derechos sociales, la solidaridad y uno de los mayores componentes actuales de los sistemas laborales y de seguridad social, la dignidad humana. Si es un derecho humano, el derecho del trabajo, como están muchas constituciones, venezolana, boliviana, ecuatoriana, brasilera, argentina, mexicana desde hace mucho, pues eso significa que tiene todos los parámetros y características de los derechos humanos. Universalidad, inviolable, irrenunciable, interdependiente, indivisible y obligatorio. Pero asimismo lo dice la OIT, asimismo lo dice las observaciones generales del Comité de DEX, asimismo lo van a decir muchos instrumentos internacionales como la Convención Americana. Y también lo ha dicho la doctora Isabel Goyes, y ahí sí me permito leer. ¿Sí? Ubicamos en espacios marginales un derecho humano tan trascendente para la vida como para la seguridad social. Cierro comillas. Lo que nos va a decir que la seguridad social, el derecho del trabajo y el mundo del trabajo sea uno de los mayores componentes del constitucionalismo social es que se desarrolle ese enfoque social de la Constitución, que se desarrolle lo que Alberto Trueba Urbina decía, ese valor, ese fin social que está dentro de la Constitución, que se desarrolle esa reivindicación de derechos que en otros lugares fueron de forma violenta, que en Colombia no tanto. ¿Para qué? Para que desaparezca la desigualdad, pero no cualquier desigualdad, la desigualdad social. No cualquier paz, sino la paz social, como lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Es que la solidaridad, la dignidad humana, es un gran componente, un gran deber jurídico de la justicia social. Pero estos son pautas de entender la seguridad social, las pensiones, la salud, como decía el doctor Víctor, como un constitucionalismo social. Pensar en ese gran concepto, en que esos derechos de segunda generación, aunque hayan nacido tarde, no son menos importantes, en que ese pensamiento de Rafael Uribe
en la época de 1904, cuando hablaba de socialismo de Estado, solamente reconocer que es que estamos en un grupo social, que necesitamos ayudarnos, que necesitamos colaborarles a aquellos que son débiles, que están en categorías constitucionales como la debilidad manifiesta. Ferdinand Lassalle, al momento de que Beveridge en Alemania hablaba de pensiones, creaba el Partido Obrero Alemán, pero creó algo más. Creó esos derechos de los sindicatos, esas reivindicaciones, esas primas, esas vacaciones. Miren cómo nosotros los trabajadores, ¿sí?, tenemos beneficios, pero beneficios por entender que no es un regalo, que es un derecho, pero que no es cualquier derecho, es un derecho de rango constitucional. Y eso hace que se entienda que es un constitucionalismo social. Y por supuesto, le nacen deberes, obligaciones al Estado. Eso significa que sea un derecho subjetivo. Eso significa que el Estado debe obligatoriamente satisfacer necesidades básicas. Aquí no se habla de sostenibilidad, se habla de una diferente sostenibilidad del Estado, porque el Estado debe propender por cada uno de sus asociados. Mucho que decir y poco tiempo, pero creo que desde las normas nacionales, desde la Constitución, desde el Corpus Juris Internacional, hoy está presente la seguridad social, está presente el derecho al trabajo. Hoy el profesor Ernesto Forero nos diría, se humaniza el derecho procesal laboral, y todo ello es entender el mundo del trabajo como una categoría, pero como una categoría constitucional. Muchas gracias. Bueno, como habíamos anunciado al iniciar esta mesa, vamos a tener una ronda de preguntas. La pregunta la realizaré yo a cada uno de los panelistas. Van a tener 3 minutos cada uno de ustedes para dar la respuesta. Va a haber un momento de réplica de cualquiera de ustedes, 2 minutos para la réplica, y así cumpliremos con el tiempo que nos han otorgado. Doctor Samir, de acuerdo a la exposición que usted acaba de hacer, se nos ocurre lo siguiente: ¿cuáles serían esos límites para garantizar la libertad sindical y para impedir los abusos en la creación y afiliación a sindicatos? Gracias, doctora Luz Amalia. Bueno, primero precisar lo siguiente: para la OIT el sindicalismo es muy importante. La OIT se basa en el tripartismo, como mencionábamos, y la única manera para que la voz de los trabajadores se escuche en la OIT es que llegue por medio de las organizaciones sindicales, de tal manera que si el sindicalismo es débil, la voz de los trabajadores no va a llegar a la OIT. Entonces, queríamos mencionar eso. Yo pienso que el tema de la OIT y de la Corte Constitucional fue de muy buenas intenciones, pero de no prever posibles consecuencias negativas y abusos. No vivimos en una sociedad de ángeles, eso lo sabemos todos, pero a veces las normas o las decisiones se adoptan sin pensar en esas consecuencias. ¿Cuáles serían los límites? Bueno, ese es otro tema supremamente complejo, ese es otro congreso, ¿sí? Pero vamos a intentar decirlo. ¿Para qué se constituye un sindicato? No para beneficiar a los líderes sindicales, no para que tengan fuero. Incluso se dice, el fuero no es una garantía del trabajador, es una garantía, una protección para la organización, para que él pueda representarlos. Entonces, creería yo, doctora Luz Amalia, de una manera muy apresurada, que el límite principal sería
si ese sindicato que se constituye de más, segundo, tercero, cuarto, 76 en el IMPED, 14 en el Ministerio del Trabajo, se hace con fines distintos a los cuales está llamado a cumplir el sindicato, ahí habría un abuso del derecho. Pero termino con este ejemplo y les explico un poco por qué tengo fuero sindical. Como docente, en las universidades generalmente hay dos sindicatos, uno de profesores y otro de personal administrativo. Yo pertenezco a uno de profesores y en ese sentido aparte pues soy miembro de la junta subdirectiva y por eso se justifica. Uno diría, esos dos sindicatos en una universidad, bien, están cumpliendo los objetivos, están representando a grupos de trabajadores distintos, pero cuando se hace es para que todos gocemos del fuero sindical, y usted vota por mí, yo voto por usted, de tal forma que todos vamos a gozar del fuero y vamos a pretender beneficiarnos más de aquello que tal vez el empleador esté en condiciones justas de dar, creo yo que ahí se está sobrepasando el límite y entraríamos en un abuso sindical que se ha llamado carrusel sindical. El carrusel sindical, que es una noción verdaderamente que perjudica el sindicalismo. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguno de ustedes que quiera hacer la réplica? Doctora Carena. Bueno, ¿por dónde empezar? En solo 2 minutos para responder tantas cosas. Lo primero que yo quiero decir frente al tema de las libertades sindicales es que yo siempre he sostenido que las sociedades son democráticas en la medida en que existan o coexistan otras formas de pensar y de deliberar. Y creo que el sindicato es ese. En mi exposición intenté explicarles 4 casos de mujeres que se organizan a través del sindicato para poder plantear todas sus reivindicaciones. Entonces, cuando hablamos de libertades sindicales, también estamos hablando de reivindicaciones sociales. El segundo punto, y que me parece muy relevante, es que medir la libertad sindical mide cuán vigorosa es nuestra democracia, y la nuestra tristemente no lo es. Solo el 4% de los trabajadores en este país está sindicalizado. Y existe, y si ustedes lo pueden llegar a consultar, la Comisión de la Verdad hizo un capítulo del libro de la Comisión de la Verdad que se llama Verdades Inaplazables y muestra la violencia antisindical y el efecto que eso tuvo en los derechos y particularmente en los derechos de las y los trabajadores. Y existe incluso decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las dificultades de construir sindicalismo en este país, sindicato como enemigo interno. Y digamos que por último, para cerrar, nosotros siempre vivimos obnubilados con la Corte Constitucional y los mecanismos que ha creado la Corte Constitucional, pero el fuero, señores, fue el primer mecanismo para la discriminación. El fuero no es otra cosa que eso, una protección contra la discriminación. El fuero evita que las personas, mujeres, sindicalistas asesinados, como lo demuestra la Comisión de la Verdad, personas con identidad de género diversa, trabajadores con VIH, reivindiquen sus derechos. Por eso cuando hablamos de fuero y hablamos del abuso del fuero, no puedo evitar pensar en que cuando hablamos de fuero estamos hablando de prohibición contra la discriminación y el debate entonces debería ser en términos de derechos constitucionales y de por qué el derecho constitucional busca proteger a aquellas personas que le dan voz a aquellos que lo necesitan. Quisiera decir más cosas, pero no me da el tiempo. Muchas gracias, interesante discusión. Una sola cosa después de lo que dijo la doctora Karen, ¿sí? ¿Cómo limitamos derechos fundamentales que están plasmados en la Constitución, doctor Samir? Usted me está diciendo que los artículos 37 y sus siguientes no importan. Usted me está diciendo que cuando acto legislativo reformó las pensiones en naturaleza convencional y tenemos la demanda ahorita en Comisión Interamericana, eso está bien. Yo creo y acompaño a la doctora Carena que cuando se habla de libertad sindical, de derecho a asociación, de negociación colectiva, no hay límite, porque es un derecho en Colombia fundamental. Muchas gracias. El auditorio lo aprueba. Bien, una réplica al doctor Luis Alberto, con mucho cariño que le tengo. En serio, en serio.
Que quede en el acta, por favor, del Congreso. No hay derecho absoluto. Todo derecho es relativo. Incluso puedo quitarle la vida a una persona si atenta contra la mía. ¿Listo? Súper interesante, ¿no? Para reflexionar. Bueno, otra réplica. Doctora, réplica. No, el doctor Víctor. Doctor Víctor está que se replica esas respuestas. Hola. No, yo hago la réplica, pero como para mediar un poquito y después doy 30 segundos de mi tiempo. No, yo simplemente quería hacer alusión a esto y es un poquito más verlo esto en función de la teoría jurídica y sobre todo el ejercicio de la magistratura democrática. Yo creo, doctor Samir, en ese aspecto, primero estoy de acuerdo, creo que los principios, como lo define Dworkin, son mandatos de optimización, pero siendo mandatos de optimización, obviamente en el orden jurídico deben ser armonizados. Y creo que el principal actor o el sujeto llamado a hacer esa armonización y hacer politicidad de los principios son ustedes, los jueces, ¿sí? Entonces creo que en este tipo de esquema hacer un llamado y a recordar a ese movimiento que nació allá en Bolonia por allá en 1967 y que manifestaba que los jueces no solo son esa especie de máquinas formalistas, que los jueces piensan en función política y que los jueces también piensan en función consecuencialista. Entonces, cuando estamos pensando en sindicalismo, cuando estamos pensando en constitucionalidad de normas, cuando estamos pensando en unas cortes que hacen ese control constitucional, esas cortes no solo deben estar pensando en términos de sí, no, también deben estar pensando en términos de sentencias modulativas, en términos de las consecuencias de sus posibles decisiones. Charlábamos con la doctora Luz Amalia y la decisión sobre la apertura de los sindicatos en las unidades empresariales puede parecer a simple vista positivo, pero en realidad sí, eso en consecuencias prácticas desestructura el movimiento sindical. Y yo creo que el juez está llamado a hacer ese eco a ese tipo de consecuencias, a hacer eco a eso que allá en 1967 se conocía también como el ejercicio de la magistratura democrática. Tiene mis 30 segundos. No. Bueno, ¿Logré muchas conciliar? gracias. Excelente cierre. Bueno, segunda pregunta, doctor Luis Alberto. Yo quisiera preguntarle, ¿se ve reflejado el constitucionalismo en las reformas sociales en este momento en nuestro país? Miren qué pregunta más pertinente, doctora Luz Amalia. Yo les cuento algo. Lastimosamente no pude llegar el día de ayer porque estábamos en el Congreso de la República, representando aparte la academia en la reforma laboral, en el proyecto de reforma laboral y en el proyecto de reforma pensional. Independientemente del partido político, de la línea política, porque yo ahí no me meto, ni frente a ustedes, ni frente a los que están presentes, la pregunta es si realmente se están generando ese componente social en las reformas. Y se le está dando la categoría de derecho humano, muy poco o muy igual a lo que hemos hablado el día de hoy. No son perfectas, tienen algunos inconvenientes, algunas cosas a favor, otras en contra, pero se está entendiendo el derecho laboral, se está entendiendo las pensiones, vuelvo, no como una prestación, no si el Estado tiene o quiere, o si tiene sostenibilidad o no, sino como se entiende en el mundo. En Europa, los derechos humanos sociales, no importa el gobierno que llegue, ya son prestaciones, garantías, beneficios y derechos. Mientras que acá vamos de partido en partido, de líder en líder, y cuando estamos viejos ya no vamos a tener un buen ingreso. Yo sí creo, doctora Luz Amalia, que estas propuestas, pero además otras, el Código Procesal del Trabajo, eso es chisme, quieren aumentar de 15 días a 20 días las vacaciones, la licencia menstrual, reconocer que la menstruación para algunas mujeres es una enfermedad y darles un día sin necesidad de ser incapacitante. Tenemos otra estructura y creo que esa estructura refleja el derecho constitucional, los derechos sociales en las reformas. Gracias, doctor. ¿Quién quiere replicar? Yo haría una réplica en el siguiente sentido, como para tratar de cuestionar.
Hay dos escuelas cuando uno mira el constitucionalismo transformador y dos escenas cuando mira el mundo del derecho. Hay un tipo de escena más amiga un poco del garantismo y de la transformación constitucional que apela, especialmente de origen norteamericano, a que las normas constitucionales logran o permiten superar ciertos desafíos y permiten en cierta medida lograr o consolidar ciertas transformaciones sociales, transformaciones políticas, transformaciones en el ejercicio del derecho y de la distribución. Pero hay otra corriente más de origen europeo que considera que las normas constitucionales no son esos arquetipos para el ejercicio garantista o para la transformación del mundo del derecho, que actúan más como desactivadores de los movimientos sociales o de los movimientos constitucionales. Que cuando se logra consagrar el derecho, entonces, ¿qué sucede con todas aquellas acciones de base? Desaparecen o se ilegitiman bajo el discurso formal de la consagración normativa. Visto así sobre esas dos vertientes y especialmente sobre la última, doctor, yo le haría el siguiente cuestionamiento. ¿Será que acaso es la consagración de esas normas constitucionales, la consagración de la seguridad social, del derecho laboral como valor, como norma, como principio, el movimiento constituyente del 91, ¿será que acaso está desactivando esas redes sociales, esas redes de movimientos sociales cuyo auge antes o proceso de constitucionalización era tan refulgente y tan activo? ¿Qué me diría usted a ese respecto? Me van a dejar hacer esta vez réplica, ¿cierto? Bueno, claro, las constituciones responden a los momentos históricos. No es lo mismo una constitución de los años 60 que del momento. Hay un libro de Gargarella que nos habla de ello. Pero lo que no podemos dejar de lado son las realidades sociales. La mujer ya no está en la casa. La mujer viene al mundo del trabajo, ¿sí? Y eso significa que debe cambiar. La pensión de sobrevivientes no solo es para la esposa, hoy también es para la compañera permanente y para relaciones poliamorosas. Si yo dejo por fuera del derecho las realidades sociales y todas las teorías de la sociología jurídica, pues nuestra Constitución no va a servir. Y eso lo ha hecho la Corte Constitucional en muchos casos. En muchos casos ha decidido que hay igualdad de derechos entre hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, esposas o compañeras permanentes. Entonces, las constituciones a veces quedan obsoletas y son parcas total, pero que deben responder a las dinámicas sociales como el derecho que debe ser cambiante, también, doctor. Gracias, doctor Samir. Quiero decir algo muy rápido. Primero, yo coincido en que en efecto las reformas, todas, la laboral, pensional, las demás, tienen un fuerte contenido constitucional. No podría ser de otra manera. Basta ver que la reforma laboral, la primera norma que incorpora son los principios del artículo 53. O sea, quiere que los jueces lo tengan más que claro. Pero quiero decir algo un poco polémico, y es lo siguiente. A la par de un fundamento constitucional muy fuerte, tiene una marcada ideología del gobierno, ¿sí? Esos fundamentos constitucionales pudieron servir para que la reforma se presentara en el gobierno anterior o en el siguiente si es de otra ideología. Se están haciendo ahora es por la ideología del gobierno de turno. Entonces, quería mencionar eso porque tan fuerte es el argumento constitucional como el de la ideología que tenga el gobierno del momento. Un minuto. 2 segundos. Bueno, 2 segundos. Eso no es del gobierno de turno, los derechos sociales no son del gobierno de turno. Los derechos sociales se crearon en 1900 y después de la Segunda Guerra Mundial cuando había depresión. Y perdónenme ustedes, los derechos de los hombres y las mujeres son iguales, no es porque haya un gobierno social. Los derechos de los no binarios no son del gobierno social, ya lo ha hecho la Corte Constitucional. Los derechos de los trans son reconocimientos, es donde el Estado vuelve una libertad, un derecho, y no es por la política del gobierno actual. Es más, ¿quién es el presidente? Bueno, muchas gracias. Tenemos 4 minutos para los dos panelistas y su pregunta.
4 minutos, 2 para usted y 2 para el doctor Víctor. No sé. Bueno, doctora Carena, ¿cuáles son los mayores aprendizajes del derecho constitucional frente a las disputas del trabajo de las mujeres? Bueno, yo voy a aprovechar mis 2 minutos, mis 3 minutos, porque tengo el poder para ello, para decirle primero al doctor Samir que usted podrá sorprenderse de que todas las normas en realidad son ideológicas. No hay ninguna norma que no lo sea. Todas, sin distinción. Y el juez, cuando se pronuncia, también es ideológico. Entonces, creo que es una discusión bastante amplia. Lo segundo es que yo siento que en este panel le tienen una fe a la judicatura que a mí me preocupa. Y me preocupa el hecho de creer que los derechos se construyen, existen porque un juez los pronuncia, o un juez los dice, o un juez los interpreta. Y yo, que ya soy viejita y ya llevo muchos años en la judicatura, considero que no, que la mejor manera de construir derechos es a partir de la democracia participativa. ¿Sí? Los derechos existen, son válidos, legítimos en la medida en que todas las personas entienden, comprenden que ese derecho es fruto de sus reclamaciones, de que ahí están prestas. Y si hay un caso estos casos que yo les traje son emblemáticos justamente para decirles cómo el derecho constitucional les falló por muchos años a estas personas. A las madres comunitarias les sigue fallando. Madres comunitarias desde 1986, que solo hasta el 2014 se les han reconocido cotizaciones pensionales y que hoy se está discutiendo si son o no trabajadoras dependientes. El derecho constitucional ahí no les dio la respuesta y siguió bajo el sendero de la línea gris de si era trabajo benévolo o no. En el caso de las trabajadoras domésticas, la primera decisión de la Corte Constitucional fue en el 95 y en esa decisión de la Corte Constitucional dijo: el hogar es distinto a la fábrica, y como es distinto a la fábrica, usted, señora que trabaja en el servicio doméstico, no tiene derechos. ¿Le dio respuesta el derecho constitucional? No. Salieron esas mujeres, las más pobres de este país, a reclamar sus derechos. Y a partir de eso, de una sumatoria de legislativo, de movilizaciones y de una propia nueva conciencia de la judicatura, que esas mujeres hoy tienen otros derechos. Lo mismo sucede con el trabajo sexual, aunque sigue siendo un trabajo polémico. Y sí, doctor Samir, todos vendemos nuestro cuerpo en el trabajo. De alguna u otra manera, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras emociones. Porque cuando uno está en el contrato de trabajo no se desprende de sí mismo. Yo no le puedo decir a la Carena imaginaria que vaya y se sienta a escribir. Es la Carena que teclea. Es decir, le estoy dando mis dedos, mi cabeza, mi corazón y mis convicciones al trabajo. Entonces sí les vendo mi cuerpo. Y esa es una discusión grande, gigante, que aún existe en la judicatura y en la judicatura constitucional, y creo que también es otro aprendizaje. Y el otro que también tiene que ver con el sindicato, que también se los traía yo a ustedes también irresuelto, y es ¿qué vamos a hacer con estas nuevas formas de trabajo? Y ahí le respondo, doctor Víctor, yo soy laboralista, sí, pero soy abolicionista del trabajo, pero de todos los tipos de trabajo, porque considero que las sociedades no deberían estar atravesadas por el concepto de trabajo. Eso lo creo. Pero mientras no tengamos esas sociedades, estoy dispuesta a defender el trabajo digno y el trabajo en condiciones dignas y justas, y de ese trabajo y del derecho social nace la seguridad social. Y en ese sentido, los debates que nos traen hoy los trabajadores informales, que son la mayoría de este país, porque este país tiene 25 millones de trabajadores, de los cuales más de 10 millones son cuentapropistas, pues nos hablan de muchos retos del trabajo que aún el constitucionalismo no ha abordado y que debería hacerlo. Entonces creo que bajo esa llave de derechos están los retos, por lo menos ahí los que yo puedo ver y se los puedo decir en 3 minutos de esta conversación. Gracias, doctora. ¿Réplica? Doctor Víctor. ¿No? No les dé miedo. No replicaron. Convencidos totalmente, doctora Carena. Bueno,
Bueno, y última pregunta para respetar el tiempo que nos han otorgado. Doctor Víctor, ¿cuáles son los retos de la judicatura y de la academia frente a las situaciones de género en materia de seguridad social? Yo me voy a tirar un poquito de esto porque la verdad es que todo estuvo dramatizado, entonces a él lo escogimos como el mártir, yo el mediador, la doctora atacaba, ¿sí? Entonces, bueno, yo fui el que me tiró todo este espectáculo, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con usted, doctora, ¿sí? Entonces, y no estoy de acuerdo con usted y creo que tampoco la profesora Elena Alviar, en este texto bonito que tiene sobre Political and Social Development Transformation, tampoco estaría de acuerdo tal vez Oliver Wendell Holmes cuando en La senda del derecho le preguntaban ¿y qué es el derecho? Y él respondía, el derecho es aquello que hacen los jueces. El derecho no está en la norma abstracta, el derecho no está en el principio, el derecho no está en el valor. El derecho está en aquello que todos los días hacen los jueces en sus sentencias. ¿Qué es el derecho? El derecho es el oráculo de los jueces. Yo creo que la transformación política de 1991, el activismo judicial y esa responsabilidad que le dio la Constitución y el constituyente al juez para hacer realidad la Constitución, pues no puede pasar desapercibida. Pues la Constitución del 91 nos invitó a tenerle fe a usted y a la judicatura. Y creo que no hay motivo o razón para traicionar esa fe en la judicatura. En ese juez constitucional activista, en ese juez constitucional que dio vida y que materializó los principios del artículo 53. Porque tal vez, si confiábamos en el legislador, hoy por hoy no tendríamos principios del derecho laboral, la doctora Isabel no habría escrito su libro sobre principios del derecho laboral, ¿sí? Y aún hoy estaríamos a la espera del Estatuto del Trabajo. Así que permítame tenerle fe a la judicatura, permítame confiar en la magistratura democrática, permítame creer que la movilización judicial, la movilización social, no solo puede permear los espacios de política pública y de construcción o de reconfiguración del orden social a través del ejercicio de política pública. Naturalmente creo, doctora, en la política pública, pero no quiero y temería perder la fe que el constituyente de 1991 puso en usted, en la judicatura, como dinamitadores de las categorías clásicas del derecho laboral y de la seguridad social y como aseguradores de ese sueño, el sueño de la Revolución Francesa, el tercer sueño de la Revolución Francesa. No la libertad, no la igualdad, la fraternidad, la posibilidad de pensar en la seguridad social, la posibilidad de pensar solidariamente en el otro, la posibilidad de pensar en la persona que perdió la capacidad económica, la posibilidad de pensar en la persona que envejeció. Permítame, doctora, seguir creyendo y seguiré confiando en usted y en la judicatura. Agregando algo de lo que dice el doctor Víctor frente al tema, se deben aplicar enfoques y hoy el enfoque de derechos humanos es importante en la administración de justicia. Se debe entender un poco mejor lo de los feminismos, la identidad de género y por supuesto una tarea, doctor Cristian, para el próximo año, nuevas masculinidades. La educación, el derecho, el aula de clase y por supuesto los estrados judiciales hoy tienen que tener unas nuevas dinámicas. Ya lo ha dicho el Consejo Superior, los jueces deben desarrollar sus sentencias con enfoques. Y respondiendo a la pregunta, o mejor acompañando la pregunta del doctor Víctor, claro, es que las cosas vienen cambiando. Hemos evolucionado y debemos entender estas nuevas realidades. Era simplemente para apuntar eso. No me quería quedar sin hablar. Menos mal soy atea y no tengo mucha fe en eso, por lo menos. Y creo un poco que hay unas lógicas profundas
o sea, yo creo obviamente en el valor de los jueces y creo que los jueces hacen parte de, pero no son el centro de la discusión y ahí no gravita todo, digamos, es el punto al que yo quiero llegar. Por supuesto que los jueces han sido relevantes, pero tal vez las mayores discusiones o las discusiones más profundas que se han dado han sido, como usted lo plantea, a partir del litigio estratégico, ¿no? Ese litigio estratégico ha sido muy relevante porque le ha dado voz. Por ejemplo, las parejas del mismo sexo han hecho litigio estratégico supremamente importante. Recuerden que la primera fase de derechos de las parejas del mismo sexo hasta el 2007, la Corte Constitucional le negó los derechos sociales a las parejas del mismo sexo de manera constante. Solo fue el fruto del litigio estratégico y de la movilización social el que hizo que fueran posibles esas transformaciones. Entonces, quiero que me interpreten de la mejor manera. Cuando yo hablo de no tener la única fe puesta en los jueces, es porque yo creo que todas las personas tenemos esa posibilidad de crear. Ahora, dándole respuesta a la pregunta que era el objeto, y es cuáles son nuestros retos pensándonos el derecho del trabajo y la seguridad social desde la academia y desde la judicatura, y yo creo que muchos. Uno de ellos que no puedo dejar de pasar y que creo que es necesario es darle digamos, pensar que el trabajo y la seguridad social también se tienen que hacer preguntas ambientales y preguntas de cómo el trabajo debe ser un trabajo que también responda a la crisis climática, y creo que por ahí hay y deben haber líneas de acción. Bowman sacó la semana pasada una gran disertación sobre por qué los trabajadores explotados también tienen que ver con la explotación del medio ambiente, y creo que también incluso eso nos hace mucho pensar sobre cuál es la manera en la que el trabajo aborda el animalismo. Hay un texto muy lindo que a mí me gusta mucho recomendárselo a los estudiantes que se llama Los animales hacen parte de la clase trabajadora, que es un libro muy interesante para pensarnos cómo el trabajo también alcanza a sujetos sintientes y por qué la academia y la judicatura tienen que estar mirando ahí, no desde su perspectiva antropocéntrica, sino desde una perspectiva ecocéntrica. Y por último, y no menos importante, creo que tanto la judicatura como la academia tiene que pensarse qué va a hacer con las apuestas de identidad de género. Hay unos avances interesantes sobre mujeres trans, que creo que es muy valioso, pero que abre también unas puertas para hablar sobre el tema. Era eso, muchas gracias. Bueno, un minuto. 30 segundos nada más. Yo quería decir esto después del doctor Víctor, pero el doctor Luis Alberto le va a quitar la emoción a la frase. Yo creo que la doctora Carena es muy modesta. La labor que ha cumplido la Corte Constitucional ha sido tremenda, impresionante. Si no existiera la Corte Constitucional, aún con esta Constitución, el estado de las garantías creo que no sería el mismo que tenemos hoy en día. Y yo quiero decir que comparto plenamente lo que el doctor Víctor, desde la teoría y la filosofía, ha dicho de forma maravillosa, a pesar de que me ha dicho que he sido el malo. Y me había prometido, doctora Mónica, que no iba a mencionar la palabra procesal. Voy a hablar de derecho sustancial, pero ya me han provocado. Francesco Carneluti dijo esta frase monumental: el juez es la figura central del derecho. Un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Excelentes las exposiciones, creo que valió la pena un poco de cambio de la agenda. Gracias a todos, a ustedes por su atención, muy amables. Estimado auditorio, agradecemos su permanencia, agradecemos a las conferencistas y la moderadora con el debate en torno al derecho laboral y el constitucionalismo. Invitamos, por favor, estar puntual a las 4:25 de la tarde para continuar con la mesa temática Derechos Humanos y Movilización de la Sociedad Civil. Gracias.